oh querido Pan, y todos los otros dioses que aquí habitéis, concédeme que llegue a ser bello por dentro y todo lo que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de dentro, que considere rico al sabio, que todo el dinero que tenga sea el que pueda llevar y transportar consigo un hombre sensato y no otro. Oración de Sócrates en el diálogo Fedro, Platón, del 427 al 347 a.C. El dios que los griegos conocían como Pan, al cual el maestro de todos los filósofos, Sócrates, se dirige en oración en el diálogo Fedro, tiene muchas connotaciones que han sido de gran importancia para las diferentes tradiciones esotéricas. La palabra pan, en griego, significa todo, como cuando Heráclito, el filósofo llamado el Oscuro, dice en uno de sus fragmentos, en panta einai, o todo es uno. Este Dios todo, asociado con el campo, la agricultura, los pastores y en general asociado a la naturaleza del mundo, o physis en griego, tiene la palabra pan la misma significación filosófica que la propia palabra physis, la cual, perdiendo su amplia significación original, ha llegado a nuestra lengua como física. La palabra physis, traducida habitualmente como naturaleza, es uno de los conceptos más importantes que nos ha legado la cultura griega de la antigüedad, siendo una de las palabras más antiguas, pues se encuentra expresada con sus múltiples significados relevantes en los escritos del propio Homero, padre de la cultura de los griegos. Physis significa origen o desarrollo. Por ello se tradujo al latín como natura, palabra raíz de naturaleza, pero también de la palabra nacimiento. Physis es un nacimiento, un surgimiento que originalmente aparece no de la nada, sino de un proceso de eterno nacimiento. Es una aparición que se renueva constantemente. Asimismo, physis actúa como principio gestor u originador de las cosas. Es el principio desde el cual algo aparece, pero también con el cual algo se desarrolla y al cual las cosas tienden hacia la plenitud de su propio ser. Podemos hablar de la physis de los dioses como el origen y principio de los dioses, su naturaleza, la definición de lo que ellos son y todo lo que involucra su propio ser. De esta cuestión, los filósofos acuñaron la expresión teología física o teología natural para referirse al desarrollo filosófico que en la cultura griega, desde los presocráticos hasta los neoplatónicos, tuvo la reflexión y ciencia de los dioses, su naturaleza, fin y relación con los hombres. También podemos hablar de la physis de las cosas, lo cual corresponde al enunciado o a la pregunta más original de la filosofía griega. Physis a la vez está relacionada como sinónima con otras dos palabras sumamente importantes para la sabiduría antigua, que son argé y génesis. Argé es principio, alude a aquello desde lo cual las cosas han venido a la existencia, las condiciones, materia o elementos originales de todas las cosas. Por ello, los filósofos la relacionaron con los 4 elementos, siendo estos 4 elementos constitutivos de la realidad el arjé del mundo. Por otro lado, Génesis, concepto igual de antiguo y venerable como el de physis, se utiliza como sinónimo de este. La pregunta por el origen de algo está en su propia naturaleza. No se entiende el origen de las cosas desde una realidad trascendente a ellas, pues la physis no es un origen o nacimiento de la nada, sino un surgimiento o nacimiento constante. La propia naturaleza de las cosas se despliega en su propio ser. La physis es la génesis misma de las cosas. De la palabra arjé viene uno de los importantes conceptos de la filosofía oculta, que es el de arquetipo.
de arché y typos, que podemos traducir como tipo o modelo, se forma la palabra arquetipo. Así, un arquetipo es un modelo original, un modelo fundamental, siendo este el auténtico significado de la palabra enseñado por los filósofos y no el vago significado que hoy se da a esa palabra siguiendo las reflexiones psicologistas de Carl Jung, quien redujo la naturaleza de los arquetipos platónicos como modelos o principios del ser a una abstracción colectivista, psicologista, hasta energética de arquetipos, no como formas eternas, sino como construcciones colectivas, lo cual es una manera errónea de entender este tema. Los filósofos que fueron interpelados por el ser de las cosas y por ello desarrollaron y cultivaron la filosofía, se hicieron la pregunta fundamental, aquella pregunta que revela el misterio del ser, la pregunta fundamental de la metafísica, esto es, la pregunta por el ser, ¿τι εστιν? O ¿qué es? Si ante un fenómeno del mundo la pregunta es ¿qué es esto?, la respuesta no debe ser accesoria sino sustancial. Es decir, por ejemplo, si nos preguntamos por una nube y nos impresionamos por sus muchas figuraciones y tipos, ya sean nimbus, cirrus o cumulus, y nos preguntamos ¿qué es una nube?, la respuesta a esa pregunta no debe ser un detalle o atributo de la nube, ya que sus atributos no responden a su ser. No deberíamos responder, una nube es algo grande, o algo blanco, o algo que está en el cielo, etc. Todas esas descripciones de lo que se nos aparece como una nube no responde a lo que es la nube. Es por esto que el divino maestro Platón, en boca de su maestro Sócrates, en la República, distinguió dos tipos de preguntas con dos tipos de respuestas posibles. Una cosa es preguntar ¿qué es algo? Y otra muy distinta es preguntar ¿cómo es algo? La primera pregunta busca la esencia o lo propio de ese algo. La segunda pregunta busca sus aditamentos o atributos. O en palabras de Aristóteles, decimos que la primera pregunta busca la substancia y la segunda busca los accidentes. Es muy conocida esta diferencia que Aristóteles hace en sus principios naturales entre la sustancia y los accidentes. Pero Aristóteles solo sistematizó una nomenclatura que ha repercutido en la historia, pero tal doctrina que diferencia entre la sustancia y los accidentes era enseñada por Platón. Así, movidos por esta pregunta fundamental que da origen a la filosofía, estos filósofos serán llamados, entre otros, por Aristóteles como los físicos o naturalistas, ya que se preguntaron por la physis de las cosas y buscaron el arjé o la génesis de ellas en el mismo orden natural. Es curioso que este modo de preguntar es propio de los niños que cuando preguntan no se interesan por los accidentes, sino que por las substancias, es decir, quieren saber qué es eso y no cómo parece que es o qué opina alguien sobre eso, sino que la pregunta de los niños es la misma que la de los filósofos. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello que es? La respuesta que los filósofos físicos dieron a este cuestionamiento tenía un grado de mayor universalidad que los conocimientos habituales, los conocimientos de las disciplinas comunes como el de la medicina, la arquitectura, etc. Es decir, responder por la physis de algo es vincularnos a una totalidad. La physis no es algo particularizado, no es una cosa del mundo, es la más general de las palabras, lo más universal. Nos da acceso a la totalidad de las cosas, la totalidad del mundo. De ahí que los conceptos de pan y physis estén tan vinculados. Por este motivo el dios Pan es el dios asociado a todo lo que hace nacer algo, a todo lo que crea nuevas cosas y se transforma. Es evidente que su asociación inmediata está en el campo, en la agricultura, en los animales que se reproducen, en la fertilidad, en la tierra húmeda,
en la sexualidad, en la festividad, los bailes, jolgorios, celebraciones, cantos, música, en el amor, la seducción, la pasión, la ira, en la juventud, en el parto de las hembras, en la mujer fértil, en el sexo turgente del macho, etc. Tanto su representación como su significado es el mismo que los distintos dioses con cornamenta, cuyo culto se encontraba en toda Europa y se caracterizó por ser un culto que siempre fue popular, propio de los campesinos y de los trabajadores de la tierra. Tal culto a los dioses cornudos, el cristianismo que avanzaba conquistando y convirtiendo a los pueblos europeos durante la Edad Media, no lo pudo asimilar. No había en la alegoría cristiana un personaje que pudiera ser asociado con Pan y con los otros dioses de su misma especie. Esta asimilación sí la había logrado el cristianismo con el culto a la diosa madre, el culto a la mujer, a través de su asociación con la Virgen María, en la cual era posible ver en la propia Virgen la figura de la diosa. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas de Latinoamérica, la diosa se identificaba con las montañas. En las montañas el pueblo veía la imagen de la diosa natural, de manera que, para que los indígenas pudieran asociar tal imagen a la Virgen, el arte sacro del periodo indiano o colonial, fundamentalmente desarrollado en Perú, representaba a la Virgen con grandes faldones cónicos, dando la imagen de una montaña. De esta manera, el cristianismo asimilaba el culto a la diosa madre con el de la Virgen. Esto no lo pudo hacer con el dios con cachos, así que para evitarlo, lo pervierte asociándolo con un culto maligno. Es el demonio ahora el que será representado como un cornudo, como el dios Pan de los griegos, con cuernos, barba y patas de chivato, etc. El diablo adquiere figura de macho cabrío, es lascivo, pervierte a las doncellas virginales, es excesivo, goza de fiestas en el bosque, de orgías, es decir, todo lo relacionado a Pan y a la fertilidad ahora es malvado. Por lo tanto, a través del temor, fue convirtiendo a los paganos a la fe cristiana y alejándolos de este tipo de culto. Atendiendo nuevamente a la hermosa oración que Sócrates hace al dios Pan, podemos observar en ella el ideal ético de Sócrates y de Platón, quien pide a Dios la gracia para llegar a ver la riqueza en el hombre sabio y no ceder a la ilusión pasajera que ve riqueza en la opulencia. Entiende que la libertad del hombre no responde a las convenciones de la gente. El sabio no ve virtud, ni destaca aquello que la gente destaca. Las personas exaltan las apariencias, exaltan la gloria de las sombras, buscan el éxito que ven en aquellos que en sus mismas cárceles parecen vivir mejor. En fin, la gente sigue adorando al becerro de oro y pidiendo que Barrabás, el ladrón y homicida, sea liberado. En la oración de Sócrates, el más sabio de los hombres, no hay palabra que sea irrelevante. Recomendamos a nuestros estudiantes y amigos de universitas reflexionar en ella, incluso aplicarla en sus devociones personales, pues adecuarnos a tan alta aspiración solo nos hace elevarnos a la comunidad de hombres y mujeres que han vivido en el más extraordinario ideal, el ideal de ser plenamente humanos.